todos. Primero que todo, Gustavo y Fasecolda, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar un poco de comercialización de seguros. Esto fue un estudio que pasó acá, van a encontrar el QR al final para poder ver el estudio, el resumen ejecutivo, que ya lo hemos discutido aquí con Gustavo. De pronto no incluyo todos los temas del seguro, del estudio completo, que son 200 páginas, pero creo que ahí van a encontrar las principales recomendaciones. Esto fue un estudio conjunto entre la URF, PNUD, nos contrataron a nosotros, los RIC, para poder hacer este estudio, pero al final fue una discusión con varios y la mayoría de los que estamos acá, entre intermediarios de seguros, aseguradoras, corredores, agencias, agentes. Tuvimos esta discusión y al final, y estas son conclusiones que sacamos de muchas discusiones que tuvimos con ustedes uno a uno y dentro de varios workshops. El estudio básicamente lo que quiere es mover este número. Este número es la profundidad de los seguros. Hoy en día en Colombia, profundización de seguros, es decir, cuánto valen las pólizas anuales de seguros como porcentaje del PIB. Estamos hablando de 3.3%. Es parecido a los números de la región, promedios, pero vemos países como Chile muchísimo más amplios y otras regiones muchísimo más amplias. Pero sobre todo, de ese 3.3%, solo el 2% son primas emitidas en microseguros, es decir, y esto es un poquito el número principalmente que queremos cambiar, es cómo hacemos para mover este número de 2% para llegar a poblaciones de menores ingresos y mucho más, y probablemente más vulnerables a algunos riesgos. Bueno, se apagaron la... Segundo, sigo mientras se prenden las pantallas. Esto era lo primero, es cómo hacemos para profundizar seguros, pero lo segundo es qué supervisión necesitan los intermediarios de seguros, es decir, cómo hacemos, cuál debería ser la supervisión de intermediarios de seguros. Entonces, esto es un poquito lo que les voy a mostrar. No sé si me pueden ayudar con la pantalla. Listo. Perfecto, listo. Voy comenzando con la siguiente diapositiva que no tiene gráficos, entonces podemos ir discutiéndola. Pero básicamente lo que encontramos son 5 conclusiones grandes. Aquí les voy a presentar un poco más el diagnóstico. En el documento que está en línea pueden encontrar las recomendaciones, pero básicamente son 5 temas. Uno, una distribución mucho más integrada. Necesitamos comenzar a integrar la distribución. En la industria de seguros lo que vemos es mucha intermediación, lo cual es bastante, digamos, tiene muchos beneficios, pero también tiene algunos retos que ahora vamos a discutir. Lo segundo, hay que pensar en mejorar en la experiencia de usuario, sobre todo en los canales nuevos. Vemos mucho trabajo en mejorar la experiencia de usuario en la distribución, pero tenemos que comenzar a pensar en todas las etapas del seguro. Tercero, uso de canales con mayor capilaridad. Hoy está el contrato de corresponsabilidad, que claramente fue identificado como el contrato mediante el cual podemos tener mucha más capilaridad y llegar a mercados ya cautivos, pero hoy en día vamos a ver que no se usa mucho y tenemos que entender por qué no se usa y digamos, sabemos un poquito por qué no se usa. Cuarto, tenemos que trabajar un poco en eficiencia de costos de comercialización y este es un tema bastante relevante. Ahora les cuento, nosotros hacemos muchos workshops con industrias, muchas veces las barreras para implementar muchas cosas terminan siendo un solo documento. Ahora vamos a ver cuál es ese documento, pero yo creo que ya todos saben cuál es ese documento. Y finalmente, voy a hablar un poquito de transparencia y datos abiertos. Primero, bueno, voy a pasar acá. Primero que todo, me devuelvo un segundo, la industria de seguros tiene, yo creo que es muy interesante la forma de distribución de la industria de seguros. Digamos, a diferencia de otras industrias del sector financiero, tenemos un gran número de esquemas de distribución de seguros, desde venta directa hasta pues hoy en día Insurtech, estamos hablando de ventas multicanales. Pero cuando vemos, y estos son cifras del reporte de inclusión financiera, pero lo que hicimos fue poder sacar estas cifras compañía por compañía, lo que vemos son 2 cosas. Uno es la mayor parte de la distribución de seguros
se hace vía intermediarios, ya sea agencias de seguros, agentes independientes o corredores. Esto es lo primero, digamos, alrededor del 70% de las pólizas se distribuye por estos canales. Y lo segundo es, pero si hay unas estrategias bastante heterogéneas, es decir, si ustedes ven las compañías más a la derecha, lo que estamos viendo son compañías, algunas muy concentradas en fuerzas propias, ¿cierto? Otras muy concentradas en uso de red. Entonces vemos una gran, digamos, heterogeneidad dentro de la industria, sin embargo, seguimos trabajando en, viendo que la distribución se hace vía agencias de seguro, agentes y corredores de seguro. Esto tiene muchas bondades porque lo que ocurre es que tiene mucha capilaridad. Normalmente el intermediario conoce perfectamente su segmento de clientes. Normalmente, digamos, hay mucha cercanía con el segmento de clientes, pero también tiene unos retos grandes. Y creo que es exactamente la discusión que acaba de tener aquí Gustavo, y es cómo hacer para tener discusiones centralizadas entre todos, digamos, que incluyan no solo la aseguradora, sino también los canales de distribución. Les pongo un ejemplo. Cuando nos sentamos a discutir esto, muchas veces nos salió el tema de corresponsales bancarios en los bancos, ¿cierto? Entonces fue una sentada en Asobancaria. Sencillamente, la mayoría de las fuerzas comerciales de los bancos son fuerzas propias. Fue una sentada en Asobancaria, definamos cuáles son las barreras para comenzar a montar los canales de distribución de corresponsales bancarios, y fue una sentada relativamente fácil. Acá tenemos, digamos, un reto, y es ¿cómo hacemos para que toda la información que tienen los intermediarios de seguros suba hasta el diseño de los seguros? Digamos, de las discusiones que tuvimos con muchas de las compañías es, no necesariamente dentro del diseño del seguro estoy pensando en cuál va a ser el canal de distribución y cuáles son los retos con eso, pero lo segundo es cómo nos sentamos todos a sentarnos en la misma mesa a pensar qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar esta distribución, para mover ese 3.3% y nuevamente dentro de un ámbito muy de competencia, ¿cierto? Es qué tenemos que decirle al regulador, qué tenemos que decirle al supervisor y qué infraestructuras necesitamos desde la industria. Entonces, es uno de los principales retos. La recomendación acá es, tenemos que comenzar a sentarnos en mesas de coordinación interinstitucional. Como decían esta mañana, la coordinación es dificilísima. Casi todo el mundo quiere coordinarse, pero la coordinación es dificilísima. Pero esto tenemos que comenzar a hacerlo y comenzar a pensar en distribución. Lo segundo es, cuando nos sentamos en los workshops a preguntarles a todos los intermediarios, oiga, ¿cómo hacemos para llegar a población? ¿Cómo hacemos para profundizar los seguros en zonas rurales? O realmente, ¿cómo hacemos para profundizar los seguros? La conclusión de todos los workshops fue, el contrato de corresponsalidad es la clave, punto. Es decir, yo ya tengo unos mercados cautivos, tengo un centralizador de ese mercado cautivo que conoce las características de ese mercado cautivo, que habla permanentemente con ese mercado cautivo, y debo hacerlo. Pero cuando uno mira las cifras, normalmente no ve los contratos de corresponsalía en seguros apareciendo como uno de los canales de distribución grandes. ¿Por qué no los vemos? Sencillamente porque cuando nos sentamos a hablar de esto, nos dijeron, yo me siento con el sector real y es dificilísimo hacerles entender cuáles son las responsabilidades. Todo el mundo se voltea, hasta las grandes superficies se voltean y me dicen, señor, yo no me voy a sentar a que me supervise la superintendencia financiera, ¿cierto? Y el contrato no necesariamente se entiende. Entonces acá, tenemos que comenzar a pensar en revisar el contrato de corresponsabilidad bancaria, el contrato de corresponsabilidad, que tiene muchos elementos de la corresponsabilidad bancaria, pero lo segundo es que sí tenemos que sentarnos a pensar cómo hacemos para que este contrato pues, se entienda cuáles van a ser las responsabilidades de cada una de las personas. Y cuando uno mira alguna de las cifras, esto nuevamente son cifras del reporte de inclusión financiera de cada una de las aseguradoras. Esa aseguradora que les marcamos es la única estos son, perdón, en el eje izquierdo son el número de puntos de distribución y en el eje derecho son el número de riesgos asegurados. Esa aseguradora roja es la única que en el nivel rural dijo que tenía contratos de corresponsalía. Y si ustedes ven la relación entre riesgos asegurados versus número de puntos es altísima, es de las más altas. Entonces parecería que sí, realmente al tener contratos de corresponsalía esto funciona muy bien. Esto tiene un reto,
y fue uno de los retos grandes que mencionamos, y ya les digo, digamos, qué es, y es uno de los puntos que uno sí ve, y sobre todo cuando comienzan a ver esquemas de distribución un poco más digitales, es que la distribución es clarísima, ¿cierto? Es decir, oiga, yo voy a distribuir un seguro por medio de una plataforma digital, clarísimo. El problema es, no necesariamente se está pensando en el resto de las etapas del seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se distribuye el seguro por medio de la plataforma, después el cliente hace una consulta a la plataforma y la plataforma se voltea y le dice, no señores, es que usted no es mi cliente, usted es cliente de la aseguradora. Y entonces ya la experiencia de usuario es totalmente distinta porque le toca ir a la aseguradora, buscar el número de póliza, registrarse y poder poner la queja, y hasta ahí llegó la relación del cliente con la aseguradora. Entonces, digamos, otro de los puntos bien relevantes es cómo hacemos para que pensemos en garantizar una uniformidad de la experiencia de usuario dentro de toda la cadena. Y dentro de las mesas, claramente, nos dijeron, bueno, muy bonito, la plataforma, esto es puro recomendación de consultor de PowerPoint, pero eso es muy difícil cuando yo voy a decirle digamos, cuando yo voy a distribuir una póliza en una zona apartada y me toca mandar a una persona a coger 2 buses para la zona apartada, pues yo no puedo estar mandando a esa persona cada 15 días a ver si el usuario tiene una consulta o tiene alguna reclamación. Entonces, nuevamente, aquí volvemos a los canales al contrato de corresponsalía, que creemos que es un elemento y una herramienta muy poderosa. Normalmente, el contrato de corresponsalía, pensémoslo de forma distinta a la corresponsalía bancaria. Es decir, esto puede funcionar vía tiendas, como funciona la corresponsalía bancaria, pero aquí creo que toca comenzar a pensar un poco distinto, y es cómo hacemos para que las cooperativas, ¿cierto? Las cooperativas agrícolas puedan ser los distribuidores de estos seguros. La cooperativa agrícola ya tiene el mercado cautivo, ya conoce al cliente, conoce las necesidades del cliente, habla acá semanalmente con el cliente, entonces realmente puede cumplir con todas estas características. Entonces, digamos, pero este es un punto esencial, lo vimos desde la Super, vimos muchos seguros estructurados, digamos, y distribuidos vía plataformas en los cuales no se tenía en cuenta el resto de las etapas dentro de la experiencia de usuario, y lo que ocurría era que eran seguros relativamente fallidos porque apenas el cliente intentaba volverse a comunicar con la aseguradora o con quien creía que le había distribuido el seguro, hasta ahí llegaba la comunicación. Y en materia paso un poco a la supervisión de los intermediarios de los intermediarios de seguros. Todo este tema, digamos, todo esto nos lleva a un tema de confianza del seguro. Es decir, una vez el cliente pierde la relación con la aseguradora, una vez ya comienza a ver el seguro es sencillamente como un gasto, y un gasto relativamente inoficioso. Dentro de todo esto, digamos, la segunda pregunta era, oiga, ¿cómo deberíamos regular y supervisar a los intermediarios? Y la respuesta es sencillamente los deberíamos supervisar en protección al consumidor financiero. Es decir, hoy en día estamos hablando de temas de capital, les imponemos algunas restricciones en materia de riesgos a los intermediarios. Aquí deberíamos estar hablando únicamente de protección al consumidor financiero. Pero la protección al consumidor financiero implica que comencemos a hablar de calidad de los seguros, ¿cierto? Y la calidad muy distinto a lo que siempre hemos hablado, y es de quejas, es decir, no es solo medir quejas, porque es que cuando se incrementa el número de quejas con respecto, digamos, se comienza a incrementar el número de quejas, eso pueden ser 2 cosas. Uno, o que la gente está mucho más, el seguro se comienza a volver mucho más visible, que es realmente lo que queremos, ¿cierto? Entonces no necesariamente es algo malo, o seguramente que sí, o que pronto sí tenemos un problema de calidad del seguro. Entonces tenemos que comenzar a mirar otros temas de calidad del seguro. Hay toda una serie de recomendaciones de indicadores dentro del estudio, pero solo les dejo uno de estos, y es número de pagos de siniestro dentro de un seguro masivo. Tenemos, digamos, cuando lo vimos, veíamos un promedio que se había venido reduciendo del 2022 al 2023 en cerca de 4 días. Pero cuando comenzamos a abrir la distribución, tenemos seguros masivos que se pagan hasta en 80 días, entre 28 y 80 días. Esto
muy probablemente no es, pues digamos, no va a ayudar a la confianza de los clientes, y tenemos que comenzar a pensar en este tipo de indicadores, porque un seguro que vale 20.000 pesos, pero que yo lo pago en 80 días, pues probablemente va a ser inaceptable. Paso al tema de costos. En materia de costos, ¿qué evaluamos? La proporción de costos de comercialización de los microseguros es casi el doble que la del resto de los seguros, y aquí identificamos dos cosas. Aquí está el documento. Uno, KYC, es decir, hoy en día la no centralización del SARLAFT en la industria de seguros genera unos costos enormes. Lo vemos por todas partes, fue una de las conclusiones clarísimas del estudio. Lo vemos permanentemente, es decir, solo una anécdota, y es, tenemos un contrato con una multinacional que nos hizo todo un KYC, firmamos el contrato en PDF y la póliza de seguro nos demoramos 3 semanas porque nos devolvieron 3 veces la huella, porque tenía que ser en físico y tenía que ser con las características que se necesitaba. Entonces, eso está generando unos costos altísimos. Pero lo segundo que tenemos que comenzar a pensar es en los costos de las transacciones bancarias. Es decir, si tenemos seguros y microseguros que valen 15 o 20.000 pesos y la transacción bancaria está costando 5.000 pesos, pues ahí tenemos el 30% del costo de comercialización. Y creo que acá hay una oportunidad grandísima, y es el nuevo sistema de pagos, ¿cierto? Es decir, dentro del nuevo sistema de pagos hay muchos tipos de responsabilidades, muchos tipos de actores, muchos tipos de nodos, donde tenemos que comenzar a ver cómo las aseguradoras comienzan a actuar mucho más directamente dentro de estos sistemas de pago, volviéndose iniciadores de pago, ¿cierto? Reduciendo los costos. Nuevamente, esto necesita de una interacción, digamos, una coordinación interinstitucional. No sé si la aseguradora directamente debe ser un iniciador de pagos, o sencillamente Gustavo desde Fasecolda tiene que comenzar a coordinar esto y que sea un tema mucho más centralizado. Pero esto tenemos que hacerlo sencillamente porque ya tenemos una infraestructura montada desde el Banco de la República y una infraestructura montada que tenemos que aprovechar todos, que están aprovechando los bancos, pero que aquí tenemos que sentarnos a pensar cómo vamos a trabajar en este ecosistema y cómo lo vamos a aprovechar para reducir costos. Y este tema de costos, digamos, tenemos que revisarlo muy bien. De las cifras que teníamos, que todavía esto es un ejercicio muy imperfecto, intentamos hacer un ejercicio de qué canales reducen costos, cuáles los subes y cuáles son estadísticamente significativos. El ejercicio, digamos, al final yo sí estoy buscando un canal innovador que quisiera. Uno, o accedo a un mercado nuevo, ¿cierto? Me permite acceder a un mercado mucho más nuevo, mucho más amplio, o voy a reducir costos. Al revisar esto, parecería que los contratos de uso de red, de uso de corresponsalía, son aquellos que bajan costos. Entonces, digamos, todo el estudio parece indicar que realmente uno debería irse a esos contratos de corresponsalidad, donde nuevamente tenemos ya mercados cautivos y además estamos bajando costos de comercialización. Y finalmente, le dedico el último minuto a datos abiertos y finanzas abiertas, en los cuales lo que vemos son dos temas. Uno es, les voy a mostrar aquí una gráfica. Aquí tenemos una gráfica de siniestralidad por aseguradora en productos masivos, y tenemos una aseguradora con una siniestralidad del 465%. Eso no necesariamente es malo. Es decir, si yo estoy piloteando un producto, de pronto esa es la siniestralidad que yo quiero. Eso es exactamente lo mismo que pasa en FinTech, ¿cierto? En FinTech yo piloteo 5 años, quemo capital 5 años, mientras logro llegar a un nivel adecuado de riesgo de crédito. Pero estos son los costos que uno debería comenzar a reducir vía datos abiertos. Es decir, si esto es un seguro de desempleo, yo quisiera poder tener una base de desempleo o unas matrices de transición entre empleo formal o de desempleo, para saber que yo voy a entrar al mercado piloteando, pero no voy a comenzar con 465, sino con 120, que no sea tan costoso. Aquí hay mucha información, la Superintendencia Financiera tiene mucha información, el gobierno tiene mucha información, hay mucha información pública, pero es difícil de procesar. Y lo que sí hemos visto es que las empresas muchas veces les cuesta procesarla para poder llegar a estos cálculos.
Aquí tenemos que pensar cómo hacemos para procesar toda esa información y presentarla, digamos, ya no ex ante, no ex post, ahora les cuento por qué ex post, sino ex ante, para decirles a las empresas, oiga, aquí puede haber oportunidades, la siniestralidad puede ser esta, y si usted quiere entrar en este mercado, no entre con un seguro demasiado costoso o no entre con, con unos riesgos enormes de siniestralidad, porque yo ya le estoy presentando algo de cifras acá. Esto ya lo hacemos, la superintendencia ya presenta tablas ya entrega las tablas de mortalidad, la superintendencia ya nos da matrices de deterioro de bancos, Fasecolda ya tiene precios de los automóviles, entonces esto ya lo hacemos, ¿cierto? Ya tenemos información pública, pero tenemos que comenzar a trabajar y ver cuáles son los nichos de mercado que uno quisiera explotar y cómo desde, ya sea el gremio, ya sea desde la superintendencia, comenzamos a mostrar, digamos, cuáles pueden ser los niveles de siniestralidad en esos segmentos y cómo las exponemos a las compañías. Y finalmente creo que aquí Gustavo tiene una gran herramienta en las manos y es el RUS. Y es, en materia de Open Finance, claramente tenemos que comenzar a exponer el número, digamos, el portafolio de seguros que tienen las personas y eso tiene que ser centralizado. Eso ya está centralizado, ya está conectado, ya están conectadas, lo que pasa es que creo que tenemos que trabajar un poquito en la experiencia de usuario. Y acá creo que Gustavo, aquí hay un low hanging fruit de cómo hacemos para que el RUS realmente comience a funcionar, para que cualquier compañía de seguros o cualquier intermediario pueda entrar, conocer el portafolio de seguros y comenzar a dar recomendaciones muchísimo más puntuales. Esto claramente va a generar más competencia, pero también va a reducir el costo que discutimos mucho en todos los workshops y es, señores, mucha gente está sintiendo que tiene un montón de seguros que no los conoce, no los usa y entonces se le vuelven al final gastos que no necesariamente, digamos, le generan confianza dentro de la industria. Entonces eso es importante. Termino con 3 ideas. 1, uniformidad en la experiencia de usuario, ya lo discutimos. 2, diseños de productos digitales con menor carga normativa. Aquí creo que es bien relevante decir que en todos los workshops lo que identificamos fue muchas cargas autoimpuestas. Hoy en día la norma permite hacer casi de todo, siempre y cuando se garanticen algunos estándares. Pasamos de una norma que decía esto sí se puede hacer a una norma que dice cómo hacerlo y lo que vemos es que muchas compañías lo hacen, pero muchas otras son muy tímidas al momento de interpretar la norma y ahí se están perdiendo muchísimas oportunidades. Entonces yo creo que eso toca hacerlo, toca tener una discusión con la superintendencia cuando sea el caso, pero nuevamente yo creo que ahí la norma es muy amplia para innovación y se está perdiendo. Y finalmente, y de pronto hablo solo un último punto de esto y es SARLAF 4.0. Es decir, hoy en día la norma ya permite que en seguros de bajo monto el SARLAF se haga no en el momento de contratar el seguro, sino en el momento del reclamo o de pago del reclamo. Pero ahí salen muchísimas dudas, ¿cierto? Es decir, ¿qué hago yo con un seguro que me reclaman y que me salta una alerta de SARLAF? ¿Lo pago o no lo pago? ¿Le reporto a la UIAF? ¿Lo pago y lo reporto a la UIAF? Entonces yo creo que ahí nuevamente es importante que se sienten en mesas institucionales, pues digamos interinstitucionales, está Claudia, pues aquí está Gustavo y Carlos, que yo creo que es muy importante que comencemos a resolver esos temas. Un último, digamos, último ejemplo acá, dentro de las mesas muchas veces salió, señores, es que la documentación de los seguros masivos es demasiado amplia, es decir, la superintendencia pide demasiadas cosas, fuimos a revisar la norma, la superintendencia pide 5 líneas, que básicamente es costo de la prima, costo de la póliza, coberturas, y son 5 líneas que realmente son lo mínimo que tiene que tener el seguro y muchas compañías ya la tienen implementado bastante sencillo. Entonces yo creo que acá digamos, el mensaje es que hay muchas cargas autoimpuestas, la norma es muy amplia y tenemos que trabajar mucho en ver cómo podemos generar innovación en ese sentido. Entonces, acá les dejo el QR del estudio, esto, como les digo, era un estudio bastante amplio. Intento resumirlo acá, pero al final esas son las principales conclusiones del estudio. Muchísimas gracias.